Hola a todos, soy Teacher Nicolás y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo calcular el dominio de una función. Vamos a aprender a hallar el dominio de funciones polinómicas, racionales, radicales, exponenciales, logarítmicas, trigonométricas y algunas combinaciones entre ellas. Vamos a comenzar viendo la definición del dominio. El dominio de una función es el conjunto de valores que puede tomar la variable independiente de manera que la función esté definida. A lo que me refiero con esto es los valores que puede tomar x para que no haya ninguna indeterminación. Las indeterminaciones, por ejemplo, serían 1 partido 0, la raíz cuadrada de un número negativo, el logaritmo natural de un número negativo o 0, etc. Entonces vamos a comenzar primero con los polinomios, que es el caso más sencillo. Cuando tenemos una función que es un polinomio p de x, es decir, que es de la forma a sub n multiplicado por x elevado a n más a sub n menos 1 por x elevado a n menos 1, así sucesivamente hasta el término independiente a sub 0, el dominio de estas funciones polinómicas siempre va a ser los números reales, es decir, desde menos infinito hasta infinito. Esto se ve claramente ya que como no hay ninguna fracción, ninguna raíz, ningún logaritmo, ni ninguna función trigonométrica, el dominio siempre va a ser los números reales. Porque da igual qué valor le dé a la x, siempre va a estar definida. No va a haber ningún tipo de indeterminación. Por ejemplo, si tenemos el polinomio p de x igual a 2 por x al cuadrado más 3x menos 1, no tenemos que pensar nada. El dominio va a ser directamente desde menos infinito hasta infinito. Si tenemos p de x igual a raíz cuadrada de pi por x elevado a 22 menos x elevado a 999, aquí, aunque pueda parecer muy complicado, el dominio siguen siendo los números reales, desde menos infinito hasta infinito, ¿vale? Aquí no hay mucho que ver, siempre va a ser lo mismo. Pero hay que tener cuidado porque los exponentes, esta n de aquí, este n-1, etcétera, siempre tienen que ser números naturales, ¿vale? N debe pertenecer a los naturales, ya que si tenemos, por ejemplo, x elevado a un medio, esto cambia y el dominio en este caso no son los números reales, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Siempre hay que ver que haya un exponente natural. Vamos a pasar ahora con funciones racionales. Las funciones racionales son el cociente de polinomio, es decir, p de x partido q de x. Entonces, en este caso, el dominio van a ser todos los números reales menos los valores de x que satisfagan que q de x igual a 0. Entonces van a ser los números reales menos esos valores que podemos llamar x sub 0, x sub 1, etc. Vamos a ver un ejemplo. Si tenemos f de x igual a 3 partido por x. En este caso vemos que es efectivamente una función racional. El 3 es un polinomio, la x también, entonces es una función racional. Y en este caso tenemos que ver cuando el denominador es 0, ya que si el denominador es 0, nos quedaría 3 partido por 0, que no estaría definido. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es el denominador igualarlo a 0. Entonces, si el denominador, que es x, lo igualamos a 0,
no tenemos que hacer nada más. Tenemos que el valor para el cual no está definida la función es x igual a 0. Entonces podemos concluir que el dominio de la función son los números reales menos el 0. También se puede escribir como desde menos infinito hasta 0 abierto, unión del 0 hasta el infinito abierto. Se puede escribir de las dos maneras. Y también un pequeño inciso, para cualquier otro valor de x, la función va a estar perfectamente definida. Si yo pongo x igual a 2, x igual a menos 1, no va a causarse ninguna indeterminación, ya que solo en este tipo de funciones solo va a haber una indeterminación cuando el denominador valga 0. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. F de x igual a x cuadrado menos 1 partido 1 menos x. Entonces, aquí tenemos que ver que el denominador sea 0 para hallar el dominio. Entonces, el numerador realmente no importa, da igual lo que haya. Entonces, tenemos que ver que esto de aquí sea 0. Entonces, lo igualamos. 1 menos x igual a 0. Entonces, despejando x, me queda que x igual a 1. Es decir, que el dominio serían los números reales menos el 1. O de otra manera, desde menos infinito hasta 1, unión desde 1 hasta infinito. Bien. Ahora vamos a ver otro caso distinto. Tenemos aquí f de x igual a x partido x al cuadrado más 4x más 4. Entonces, en este caso, tendríamos que otra vez igualar el denominador a 0. Y en este caso es una ecuación de segundo grado, por lo tanto, puede que tenga o no dos valores para el cual la función no va a estar definida. En este caso, este polinomio de aquí se factoriza como x más 2 al cuadrado igual a 0. Entonces, la única raíz que va a salir es x igual a menos 2. Es decir, que en este caso, esto sería una solución doble de la ecuación de segundo grado, solo habría un valor para el cual la función no esté definida. Entonces el dominio son los reales menos el menos 2. ¿Vale? Si lo hacéis con la fórmula también os va a salir la misma raíz doble. Vamos con otro ejemplo. F de x igual a x al cuadrado más 3 partido x al cuadrado menos 5x más 6. Entonces volvemos a igualar el denominador a 0 y me queda x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Y aquí, si factorizáis, os va a quedar x menos 2 multiplicado por x menos 3 igual a 0. Y entonces ya de aquí sale que x sub 1 es igual a 2 y x sub 2 igual a 3. Es decir, hemos encontrado dos valores para los cuales el denominador vale 0, por lo tanto, el dominio de la función serían los números reales menos el 2 y el 3. Cabe aclarar que esta notación que he usado aquí no es un intervalo, ¿vale? 2, 3 no significa el intervalo abierto ni tampoco el intervalo cerrado. Es simplemente un conjunto que contiene al 2 y al 3. Se utiliza para expresar solamente los números 2 y 3, no es un intervalo, ¿vale? Como pequeño inciso. Vale. Entonces ya en las funciones racionales ya vemos que es bastante fácil, solo tenemos que igualar el denominador a 0, hallar sus raíces y esas raíces serían los valores que no están en el dominio. Siguiendo con esto, vamos a ver las funciones radicales ahora. Las funciones
radicales son las que tienen una raíz. Por ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x. Este sería un ejemplo de una función radical. Otro ejemplo sería f de x igual a la raíz cúbica de 2 por x más 1. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a hacer una división. Vamos a distinguir entre las funciones radicales con índice par, es decir, las que tienen el índice de la raíz un número par, y las que tienen índice impar. Entonces, la distinción que vamos a hacer es que las funciones de índice par radicales, su dominio va a ser el intervalo para el cual lo que hay dentro de la raíz va a ser mayor o igual que 0. En este caso, en f de x igual a raíz cuadrada de x, el dominio sería x mayor o igual que 0. O de otra manera, desde 0 hasta infinito. ¿Por qué es esto? Porque si ponemos un valor menor que 0, como por ejemplo menos 1, nos va a salir la raíz cuadrada de menos 1, lo cual no está definido. Entonces, cuando haya una función radical de índice par, tenemos que asegurarnos que lo que haya dentro de esa raíz sea mayor o igual que 0. Sin embargo, para las de índice impar, su dominio va a ser los números reales, ya que estas sí que están definidas para los números negativos. Porque recordad que, por ejemplo, menos 1 al cubo es igual a menos 1. Entonces no habría ningún problema con eso. El problema son las que tienen índice par, ya que ningún número elevado al cuadrado va a dar un número negativo. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de 2 por x más 3. En este caso, tenemos que ver que lo que haya dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Entonces tenemos que plantear la siguiente desigualdad: 2 por x más 3 mayor o igual que 0. Y entonces ya solo queda resolver la desigualdad, que ya deberéis de saber cómo hacerlo. X saldría mayor o igual que menos 3 medios. Y en este caso, esto en forma de intervalo sería menos 3 medios infinito. Y este sería el dominio, ya que para cualquier valor que no esté dentro de ese dominio va a ser menor que 0 lo que haya dentro de la raíz y no va a estar definida. ¿Vale? Siguiente, f de x vamos a hacer que sea 5 menos x al cuadrado. Entonces, vamos a hacer algo similar. Lo que haya dentro de la raíz tiene que ser mayor que 0 o igual, y entonces me va a quedar 5 menos x al cuadrado mayor o igual que 0, y entonces menos x al cuadrado mayor o igual que menos 5. Ahora multiplico por menos 1 y cambio el sentido de la desigualdad y me queda x cuadrado menor o igual que 5. Y entonces aquí, si lo hago como si fuera una ecuación, me salen dos raíces. X sub 1 igual a la raíz cuadrada de 5 y x sub 2 igual a menos raíz cuadrada de 5. Entonces, ahora aquí hay que distinguir entre tres intervalos. El primero va a ser menos infinito menos raíz cuadrada de 5. El siguiente menos raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 5. Y el siguiente raíz cuadrada de 5, infinito. Tenemos que ver en cuál de esos tres intervalos la función va a cumplir lo que queremos, que es que sea mayor que 0. O en este caso que x cuadrado sea menor o igual que 5. Entonces, vamos a coger primero un valor de este intervalo de aquí, ¿vale? Podemos coger, por ejemplo,
el menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es en x cuadrado menor o igual que 5 vamos a sustituir x por menos 3 y ver si se cumple la desigualdad. Entonces aquí sustituimos menos 3 al cuadrado menor o igual que 5 y nos va a salir 9 menor o igual que 5. Y esto no es cierto, ¿vale? 9 es mayor que 5, por lo tanto esto no tiene sentido, por lo que no va a ser solución. Vamos con este de aquí ahora. Vamos a coger el valor de 0, por ejemplo, que es un valor sencillo. Entonces me va a quedar 0 al cuadrado menor o igual que 5. 0 menor o igual que 5. Y en este caso esto sí que es cierto. 0 es menor que 5. Por lo tanto, este intervalo sí que cumple la condición que queremos. Y finalmente vamos a revisar el último intervalo. Vamos a coger, por ejemplo, el 3 y me queda 3 al cuadrado menor o igual que 5, 9 menor o igual que 5, lo cual, como hemos visto antes, no es cierto, ¿vale? Entonces, el único intervalo que lo cumple es el intervalo cerrado desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5. Por lo tanto, el dominio sería el intervalo cerrado desde menos raíz de 5 hasta raíz de 5, ¿vale? Ahora vamos a ver otra función que es una combinación de una función radical y una racional. Entonces tenemos f de x igual a la raíz cuadrada de 3 por x más 1 partido por 2 por x. En este caso vemos que hay tanto una función racional como una radical y tenemos que considerar ambas indeterminaciones. Primero vamos a considerar la del denominador. 2 por x igual a 0. Entonces nos sale que x igual a 0 directamente. Por lo tanto, ya sabemos que para x igual a 0 no va a estar definida la función. Ahora tenemos que ver para qué valores lo que hay dentro de la raíz, es decir, 3 por x más 1 partido 2 por x, es mayor o igual que 0. Y ahora aquí vamos a ver que hay que hacer algunas distinciones. Entonces, vamos a resolver esta ecuación. El 2 por x pasa multiplicando, por lo tanto me queda 3 por x más 1 mayor o igual que 0 por 2 por x, que es 0. Y entonces aquí me queda que x es mayor o igual que menos un tercio. Y ahora aquí podríais pensar que el dominio ya es simplemente menos un tercio hasta infinito y le quitamos el 0. Pero en realidad no podemos hacer esto, ya que hay que considerar el signo de la fracción, ya que cuando nosotros estamos resolviendo esta inecuación, el 2 por x se va por completo. No lo tenemos en consideración porque pasa multiplicando y se vuelve 0. Por lo tanto, hay que tener en cuenta ese 2 por x, porque si no estaríamos equivocándonos. Porque puede ser que el numerador sea positivo, pero el denominador sea negativo y entonces nos quede la raíz cuadrada de un número negativo. Entonces aquí hay que distinguir, como hemos dicho antes, 3 intervalos distintos. El primero es menos infinito hasta menos un tercio. El siguiente es de menos un tercio a 0. Y el siguiente es de 0 hasta infinito. Vamos a analizar el signo que tiene cada uno de ellos. Para eso vamos a coger un valor cualquiera de cada uno de los intervalos y vamos a ver qué signo tiene. Entonces, para el primero de ellos vamos a coger, por ejemplo, el menos 1. Vamos a sustituirlo ahora en la función. Entonces me queda 3 por menos 1 más 1
partido por 2 por menos 1, que es igual a menos 2 partido por menos 2, que es igual a 1. Es decir, que es positivo. Por lo tanto, este intervalo sí que lo cumple. Vamos ahora con el segundo intervalo. Vamos a coger, por ejemplo, el menos un cuarto. Y entonces nos va a quedar 3 por menos un cuarto más 1 partido 2 por menos un cuarto. Esto, si lo hacéis, os va a salir un número negativo. Es decir, que este intervalo no sirve. ¿Vale? Porque aquí en el numerador os va a quedar un cuarto y abajo os va a quedar menos un medio. Por lo tanto es negativo. Entonces, ese intervalo no sirve. Vamos a mirar por último este intervalo de aquí. Vamos a coger, por ejemplo, el 1 y me queda 3 por 1 más 1 partido 2 por 1, que es claramente positivo. Entonces ya solo queda decir cuál es el dominio, porque ya hemos visto los dos intervalos que lo cumplen, hemos visto la indeterminación del denominador, y entonces el dominio sería desde menos infinito hasta menos un tercio cerrado, unión desde 0 hasta infinito abierto. Es abierto ya que hemos visto que para el 0 no está definido. Entonces ese sería el dominio de nuestra función, ¿vale? Perfecto, ahora vamos a pasar con las funciones exponenciales, ¿vale? Funciones exponenciales y después vamos a ver las logarítmicas. Las funciones exponenciales son muy sencillas. Son las que son del tipo f de x igual a elevado a x. En este caso, el dominio siempre va a ser los números reales, salvo algunas excepciones, ¿vale? Va a pasar como los polinomios. Si tenemos, por ejemplo, f de x igual a e elevado a x, da igual qué valor le ponga yo a la x, siempre va a estar definida la función. Porque si le pongo un número negativo es una fracción que nunca va a ser 0, ¿vale? Porque e elevado a un número negativo, a menos x, es 1 partido e elevado a x. Pero e elevado a x es estrictamente mayor que 0, siempre. Es una propiedad de las funciones exponenciales. Siempre van a ser mayores que 0. Entonces, en este caso, el dominio sean los números reales. Vamos a ver otro caso en el que tenga f de x igual a e elevado a 1 partido por x. En este caso es distinto porque tenemos una función racional dentro del exponente. Entonces, el dominio serían los números reales menos los valores que hacen que el denominador sea nulo en esa función racional. Entonces el dominio serían los números reales menos el 0, ya que es el único valor que cumple que el denominador sea 0, ¿vale? Ahora vamos a ver las funciones logarítmicas. Las funciones logarítmicas son las que tienen un logaritmo, simplemente. Por ejemplo, f de x igual al logaritmo natural de x. En este caso, el dominio va a ser los valores que cumplen que lo que hay dentro del logaritmo sea mayor que 0, estrictamente mayor que 0, ¿vale? En este caso, si es igual a 0, seguiría sin estar definido, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el logaritmo natural de x.
Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como hemos hecho en las raíces, plantear la desigualdad x mayor que 0. Y ya está. En este caso, como solo hay una x dentro del logaritmo, solo tendríamos que considerar x mayor que 0. Entonces, el dominio sería simplemente desde 0 hasta infinito abierto, ¿vale? Vamos a considerar ahora la función f de x igual al logaritmo en base 3 de la raíz cuadrada de x más 1. Entonces, en este caso hay que considerar dos indeterminaciones. La primera es que lo que haya dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0, y la segunda es que lo que haya dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, vamos a empezar con el logaritmo. La raíz cuadrada de x más 1 mayor que 0. Y ahora aquí realmente no hace falta hacer ninguna cuenta, ya que sabemos que la raíz cuadrada de un número siempre va a ser positiva o 0. Entonces, si yo le sumo 1, esto siempre va a ser, si yo le sumo 1, la raíz cuadrada de x más 1 siempre va a ser mayor o igual que 1, que es mayor que 0. Entonces realmente no tenemos que hacer nada, ya que lo que hay dentro del logaritmo siempre va a ser mayor que 0, porque la raíz cuadrada siempre va a ser positiva. Entonces realmente solo tenemos que considerar que x tenga que ser mayor o igual que 0 porque hay una raíz. Esa sería nuestra única restricción. Entonces tendríamos que el dominio es desde 0 hasta infinito. Y ya está. Vamos con otra más. Tenemos f de x igual a el logaritmo en base pi de, vamos a poner 1 partido 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Realmente la base da igual, ¿vale? Solo estoy poniendo bases así interesantes para que veáis que realmente no importa la base. Entonces, aquí hay que considerar dos cosas. La primera es que lo que haya dentro del logaritmo sea mayor que 0, y la segunda es que el denominador se anule. Vamos a empezar con la del logaritmo. Entonces tenemos que 1 partido 1 más x al cuadrado tiene que ser estrictamente mayor que 0. Y ahora aquí pasa algo similar a lo que dijimos antes. Da igual qué valor tome x, que esto de aquí siempre va a ser positivo. ¿Por qué? Porque x al cuadrado siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿Vale? Porque al elevar un número al cuadrado, si yo tengo, por ejemplo, 3 al cuadrado, eso es 3 por 3, que es 9, y menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, que también es 9. Entonces siempre va a ser mayor o igual que 0, y entonces si analizamos, ponemos cualquier valor en x, siempre me va a dar un valor positivo. Entonces esto me va a quedar como 1 partido un valor positivo, por lo tanto esto siempre va a ser positivo. Por lo tanto, eso no es una restricción. Por lo tanto, solo quedaría ver cuando el denominador es 0. Entonces me queda 1 más x al cuadrado igual a 0. Y entonces, de aquí me queda que x al cuadrado es igual a menos 1. X es igual a más menos la raíz cuadrada de menos 1. Pero ¿qué pasa? Que la raíz cuadrada de menos 1 no existe en los números reales. Es decir, que el denominador nunca puede ser 0. Por lo tanto, eso tampoco es una restricción. Por lo tanto, en el caso del logaritmo siempre va a ser positivo, nunca hay restricción, que bueno, tampoco va a ser 0, ya que el valor mínimo que puede tomar x al cuadrado es 0. Por lo tanto, el valor mínimo de 1 partido 1 más x al cuadrado es 1. Entonces, por parte del logaritmo no hay ninguna indeterminación.
por parte del denominador nunca puede ser 0, así que tampoco hay indeterminación. Por lo tanto, en este caso, el dominio serían los números reales. Y no haría falta hacer nada más. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar con funciones trigonométricas. ¿Vale? Las funciones trigonométricas ya sabéis que son seno, coseno y tangente. Seno de x, coseno de x y tangente de x. En este caso, el dominio del seno siempre va a ser los reales, el dominio del coseno siempre van a ser los reales, y ahora vamos a ver qué pasa con el dominio de la tangente, ¿vale? Porque ya sabéis que la tangente de x es igual al seno de x partido por el coseno de x. Entonces hay que tener en cuenta ¿el qué? Pues que el denominador sea 0, ¿vale? Esto es como si fuera una función racional, pero con funciones trigonométricas. Tenemos que ver cuándo el coseno de x va a ser igual a 0. Y en este caso es bastante fácil de ver. Para que el coseno de x sea 0, x tendría que ser igual a pi medios, 90 grados, más pi por n. Es decir, que x tiene que ser igual a 90 grados más cualquier rotación de 180 grados. ¿Esto por qué es? Pues simplemente si graficáis el coseno de x, os va a quedar algo así, ¿vale? Donde esto es pi medios, esto es pi, esto es 3 pi medios, etcétera. Y vais a ver que esto es 5 pi medios, etcétera. Por lo tanto, para que el denominador sea 0, para que el coseno sea 0, x tiene que ser igual a pi medios más pi por n, con n perteneciente a los enteros. Por lo tanto, si para esos valores el denominador vale 0, eso significa que para f de x igual a tangente de x, el dominio serían todos los números reales excluyendo los que son de la forma pi medios más pi por n, ¿vale? Cualquier número que sea de esa forma no lo va a cumplir, ¿vale? No va a estar en el dominio, ¿vale? También podemos hallar el dominio, por ejemplo, de f de x igual a la cosecante de x, f de x igual a la secante de x y f de x igual a la cotangente de x, ¿vale? Recordad que la cosecante es 1 partido el seno de x, la secante es 1 partido coseno de x y la cotangente es 1 partido tangente de x, ¿vale? Os dejo estas funciones trigonométricas como ejercicio. Lo único que tendríais que ver es cuando el denominador vale 0. Así que os lo dejo como ejercicio, ¿vale? No es muy complicado, solo necesitáis una idea parecida a la que hemos hecho para la tangente, de hallar para qué valores de x vale 0 el denominador, ¿vale? También tenemos f de x igual al arcoseno de x, f de x igual al arcocoseno de x y f de x igual a arcotangente de x. También a veces se suelen escribir así, como el seno elevado a menos 1, coseno elevado a menos 1, tangente elevado a menos 1 de x, etc. En este caso son las funciones inversas de estas funciones trigonométricas. Entonces el dominio
de cada una de ellas, bueno, del arcoseno y el arcocoseno, en este caso va a ser desde -1 hasta 1, del arcocoseno también desde el -1 hasta 1, y de la tangente van a ser los números reales, ¿vale? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a seno de raíz cúbica de x más 5 partido x al cuadrado más 2, ¿vale? En este caso, solo hay que considerar una indeterminación, si os dais cuenta, ya que la raíz cúbica de x más 5 tiene dominio todos los números reales, ya que como tiene índice impar, no hay ningún problema. Por lo tanto, esto estaría perfectamente. No habría que considerar nada. Lo que sí que habría que considerar es el denominador. Es decir, que x cuadrado más 2 sea igual a 0. Para hallar para qué valores de x es igual a 0 el denominador, y por lo tanto se anula y me queda algo partido de 0. Entonces, si resolvéis esto, os va a quedar que x al cuadrado es igual a menos 2, x es igual a más o menos la raíz cuadrada de menos 2, que como ya sabréis no está definida en los reales, por lo tanto el denominador nunca puede ser 0. Y entonces, como la raíz cúbica siempre está definida, el denominador no puede ser 0 y el seno también está definido siempre, tenemos que su dominio serían los números reales, ¿vale? Os voy a dejar algunos ejercicios, ¿vale? Para que halléis el dominio de las siguientes funciones. Hallar el dominio de... Y luego ya por comentarios pues me ponéis el dominio que habéis encontrado. Ya os leeré y os diré si tenéis algún fallo. Entonces vamos a empezar con f de x igual a 0, una función constante. Siguiente, g de x igual a x al cuadrado más raíz cuadrada de x más 1. h de x igual a raíz cuadrada de x partido por 2. El siguiente, f de x igual a 1 partido 2 por la raíz cúbica de x más 1. El siguiente, g de x otra vez igual a 3 elevado a raíz cuadrada de x más 1 partido x menos 1, ¿vale? El siguiente, h de x igual a la raíz quinta de la raíz octava de x más 3 partido por 2 más x. Y por último, f de x igual a la arcotangente del arcoseno de 1 partido por x más raíz cuadrada de x más raíz cúbica de x. ¿Vale? Estos serían los ejercicios por si lo queréis hacer, y espero que os haya encantado este vídeo.